Hola, ya estamos aquí nuevamente. Gracias a todos los vecinos de Ecatepec que nos miran todo el tiempo en las transmisiones en vivo, en el primer podcast. Muchas gracias, recibí muchísimos mensajes de todos ustedes. Este es el segundo episodio y hay muchos compañeros y compañeras, vecinos de Ecatepec, sobre todo de la zona norte de Guadalupe, Victoria, y muchos que van a la ciudad, que lo conocen no solamente por este libro, sino por otros muchos libros, por sus presentaciones. Es un gusto tener ahora a Emiliano Ruiz Parra, quien ha estado en Ecatepec por 5 años, ahorita nos va a contar con este libro de Golondrinas. Es maravilloso tenerlo porque además dejó ahí su corazón, una parte de su corazón en Ecatepec, lo tiene ahí anclado y además lo vamos a regresar porque tiene que volver a ir. Y ¿saben qué es lo que más me gusta? Que yo siempre he insistido con varios escritores con los que tengo oportunidad de platicar en algunos momentos, ¿y por qué no voltean a ver hacia Ecatepec? ¿Por qué si está tan cerca de la ciudad? ¿Por qué no nos miran allá, donde hay un mundo, donde es tanta vida para un solo territorio? Y bueno, pues hoy estamos aquí con Emiliano para hablar desde otro lugar distinto. Muchas gracias, Emiliano Ruiz Parra. Gracias por estar. Muchas gracias por estar aquí. Es hermoso que puedas tú estar comunicándote con un montón de vecinos de Ecatepec, y porque además es citadino, pero de esos citadinos que aman las periferias, pero sobre todo Ecatepec. ¿Qué pasó con Ecatepec? ¿Por qué puedo decir con esa certeza que ahí estás anclado? Muchísimas gracias, Susana, por invitarme aquí a tu podcast. Estoy muy feliz de venir y de conversar contigo. Te cuento como todo surgió hace muchos años cuando yo estudiaba. Yo soy efectivamente del centro, soy de la colonia Roma. Crecí en una colonia Roma también como muy polvosa, recién destruida por los sismos. No es lo que es ahora, no era lo que es ahora, pero pues tuve el privilegio de estar en el centro, cerca de parques, todo muy cómodo. Y cuando entré a la universidad, yo tenía ganas de irme a echar unas chelas con mis amigos ahí, y les decía, vámonos, ¿no? Ahí a la cervecería. Me decían, no puedo. ¿Por qué? Pues porque tengo que irme a Ecatepec. Y me hago 2 horas y tengo que agarrar ya el metro porque de Indios Verdes sale apenas a las 8, ya no agarro el camión, ¿no? Entonces ahí se me quedó mi primera idea de, bueno, ¿hasta dónde tiene que ir esta gente que no se puede quedar a tomarse una cervecita con uno? No, yo sí me tomaba la cerveza. Y después me di cuenta pues que mi conocimiento de la ciudad era muy limitado. Pues uno como clase mediero conoce la Roma, Coyoacán, la Narvarte y hasta ahí llegó, ¿no? Pero la ciudad es mucho más que eso. Y pues bueno, di con Ecatepec. Primero este interés como personal de querer conocer a dónde vivían mis amigos. Luego ya el interés periodístico de qué hay más allá de mi realidad inmediata. Y pues llegué junto con un colega fotógrafo a escribir una crónica de golondrinas. La verdad es que queríamos ir a Colosio, porque en el mapa se veía inmensa colonia. Inmensa, es inmenso. Entonces llegamos y preguntamos y dijimos, ¿con quién podemos hablar para que nos dejen aquí hacer una crónica? No, pues que aquí no es Colosio, aquí es Golondrinas, que es pues como una, sí, chiquitita ahí al lado, ¿no? Dijimos, no, pues mejor aquí, porque aquí es pequeñito. Y resultó que era probablemente la colonia más nueva de Ecatepec. No lo sé de cierto, no soy, digamos, historiador, pero di con las 3 mujeres que llegaron a dormir el 6 de enero de 1996 a Golondrinas, cuando eso era pues campo. Había milpas, se robaban los elotes, cocinaban los caracoles de la tierra, cortaban los quelites. Y lo bonito del barrio es que la memoria estaba muy fresca. O sea, como se había fundado en los 90 ese barrio, las mujeres, que la verdad es que son pues los personajes, las protagonistas de los barrios, se acordaban muy bien de qué había pasado, de cómo habían conquistado sus escuelas, su agua, su drenaje. Y de ahí me puse a investigar qué había pasado en el mundo, porque pues Golondrinas no es solo un barrio de Ecatepec,
es una, digamos, metáfora de lo que es el mundo entero ahora. Ecatepec es una metáfora de lo que es el mundo entero. Un colega periodista me dijo una frase muy bonita: es un recuerdo del futuro. Parafraseando un poco a Elena Garro, ¿no? Un recuerdo del porvenir. Porque nos han dicho que el futuro va a ser algo así como Tokio, como Shanghái, estas ciudades con unas grandes rascacielos y torres. Y no, lo cierto es que el futuro va a ser como Ecatepec. El futuro va a ser como Golondrinas, un montón de barrios autoconstruidos, es decir, construidos por sus propias manos, por las habitantes, sobre todo las mujeres, que llegan buscando vivienda, buscando trabajo, buscando un lugar para tener ahí a sus hijos. Como se ha construido Ecatepec, así se ha ido, bueno, después tú misma me platicaste, otros colegas tuyos, algunos que incluso tú me pusiste en contacto, ¿no? De cómo se fue dando el poblamiento de Ecatepec por diversas zonas, y esta, la zona norte, pues fue la última, ¿no? Pero que más o menos repitió un poquito el patrón, repitió un poquito la historia de que tenemos a estas mujeres heroicas que están buscando un espacio vital para sus hijos y que convierten el campo en ciudad. Maravilloso. Fíjate que yo les voy a decir que he tenido un diálogo con Emiliano desde hace varios años, un diálogo que nunca hemos suspendido porque finalmente él profundizó mucho a partir de las mujeres, como dice, de los territorios, de cómo se han autoconstruido muchas comunidades en Ecatepec. Yo diría que más del 90%, es decir, de verdad que así, y que además es el futuro, como dice, el recuerdo del futuro, el futuro que será, no aquí, sino en el mundo. Pero en este diálogo creo que han salido muchas otras cosas más, porque a partir de ahí ha habido otros testimonios. Y yo lo que le quiero preguntar a Emiliano, ¿qué considera que estas periferias como Golondrinas pudieran alcanzar en el futuro? Es decir, ¿sí estamos condenados a que los territorios marginales también no aspiren a un derecho a la alegría, a un derecho al porvenir? Yo veo a las hijas de Leti, por cierto que me la encontré y sigue igual de sonriente, sigue igual de alegre, resiliente con la vida, maravillosa, y me recordó mucho también a unas compañeras que me encontré en el último territorio de Ecatepec, en La Hueita, y las veo tan contentas a pesar de que caminan 5 kilómetros diarios, pero de su vida, y bajada para ir al mercado, para dejar a los hijos en la escuela. Yo les digo, ¿pero por qué? ¿Qué sienten vivir aquí? Felicidad. O sea, a mí me deja atónita. Felicidad. Porque dice, acá, aunque estemos en el último rincón de Ecatepec y casi tocando el cielo, es nuestro territorio, es mi cacho de tierra para mí y mis hijos. Sí, ¿Al futuro? ¿Cómo lo viste tú desde esa vivencia en Golondrinas para Ecatepec? ¿Estamos condenados? Yo creo que ese futuro depende, pues, de la energía, de la voluntad política, de la lucha de la propia gente. O sea, llegan, ¿no? Estas mujeres que llegan a un territorio y lo convierten en un espacio vital, le meten a eso por lo menos 10, pero quizá 25 años de su vida, de su energía, de su fuerza, ¿no? O sea, la verdad es que ahí se les va la vida. Y llegan hasta determinado límite, o sea, pues consiguen una escuela, consiguen que llegue agua. Entre más alto, pues más difícil llevar agua, ¿no? Más difícil llevar transporte, hay que poner estos cablebús que pues cuestan una lana. Pero bueno, un hospital de especialidades, una universidad, o sea, eso ya depende de que la relación con los habitantes de ahí no sea solamente una relación extractivista, como se dice ahora, ¿no? Antes le llamábamos clientelar, ¿no? En donde las élites llegan y te condicionan todo a cambio de tu voto, tu apoyo político, tu credencial del PRI, tu ida al mitin. Entonces, en una relación así solamente extractivista, pues, es muy difícil, tarda muchos años en que la gente vaya conquistando una preparatoria para sus hijos, para que no
pues abandonen los estudios o se tengan, o aventarse el viaje a CEU que sea de 2, 3 horas, ¿no? O a una prepa más cercana, pues caminar esos 5 o 7 kilómetros. Entonces, conquistar su prepa, conquistar una universidad, pues si no hay realmente un compromiso también de las élites, es muy difícil. Estoy de acuerdo. Pero además, tú que estuviste 5 años en territorio, ¿cómo fue tu vida? ¿Es como lo dicen? O sea, sí es, no vayas a Ecatepec. O sea, tú estuviste 5 años, tú ibas y venías, pero además iba y venía en transporte público. Sí. Entonces, o sea, en transporte público iba y venía. Y estamos hablando de años no tan lejanos, muy recientes. ¿Y qué encontraste en Ecatepec? O sea, ¿de veras es un territorio como lo han estigmatizado de veras no hay que ir? Es muy buena tu pregunta porque justo uno como periodista tiene esta como atracción, ¿no? Por lo complicado, por lo violento. Entonces, a mí claro, Ecatepec para alguien del centro, pues era, digamos, un segundo Ciudad Juárez, ¿no? O sea, habíamos tenido en los 90 esta idea de Ciudad Juárez de que era el lugar de los feminicidios, un territorio fronterizo, porque ahí la gente para ir a trabajar cruza todos los días a El Paso, y los barrios abandonados, y Ecatepec era algo así, pero en el Valle de México, ¿no? Porque también es un territorio fronterizo en donde la gente cruza la frontera para venir a trabajar al centro de la Ciudad de México. Y los feminicidios, y los robos de coches, entonces uno trae toda esa idea, ¿no? O sea, vamos a ir al viejo oeste, o sea, aguas, ¿no? Te van a robar, matar, violar, encobijar, entelpar, todo esto. Y yo no quiero negar la violencia, porque tampoco... ¿Está bien? Tampoco es mi papel, ¿no? Claro. O sea, las cifras ahí están, y es muy difícil, es un territorio en donde efectivamente hay violencia y extorsión, robo de coches, pero yo creo que lo que yo descubrí y quise reflejar periodísticamente, literariamente, en mi libro y en otras cosas que he ido escribiendo por ahí, es que no es lo único, y yo diría, ni siquiera es lo más importante, ¿no? O sea, para mí lo más importante fue la energía transformadora de la gente, la capacidad de la gente de decir, ¿cómo le hago? Porque además, ¿cuál es el fenómeno? Hay una bancarrota del campo. O sea, claro. Ya los campesinos, ya sembrar maíz, ya no les conviene, ¿no? Entonces, y también de la industria. Y también, sí, claro, también de la industria. Entonces, quieren migrar a Estados Unidos, está muy difícil, ¿no? O sea, realmente hay un muro pues, que se pone desde acá con la Guardia Nacional, o sea, realmente está muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha de esa gente? Pues llega a buscarle a las ciudades, como al Valle de México, y pues genera estos barrios, ¿no? Entonces, pues trae una gran energía transformadora. Muchos son hablantes de lenguas indígenas, ¿no? O sea, hay gente ahí que habla mixteco, que habla náhuatl, algunos conservaron la lengua, otros ya la perdieron, y hay otros, esto es interesantísimo, que colonizaron Golondrinas, pero que antes lo hicieron en Santa Cruz Mellehualco, en Iztapalapa, ¿no? Antes en el Arenal. Es como que van urbanizando y llegaron a Ecatepec y a lo mejor su siguiente paso es Zumpango, Mazcalapa, ¿no? Entonces, esa energía transformadora de un territorio a mí se me hace maravillosa. Quiero decir también, a Golondrinas yo llegué hace 10 años, en junio del 2013, y efectivamente estuve yendo como 6 años de manera frecuente. Ahorita vamos a hablar de las placas, por cierto. Iba, sí. Casi siempre iba en el metro hasta Indios Verdes, de ahí tomaba mi pecero y de ahí tomaba un mototaxi o caminaba, ¿no? Desde la gasolinera. De la UPRES, seguramente. De Recursos, sí, de la UPRES. O de Antorcha. O de Antorcha. Y ya llegaba ahí. La verdad es que nunca me pasó nada. Nunca me robaron, nunca me asaltaron, casi que ni me vieron feo. Solo una vez en todas mis visitas a Golondrinas vi una patrulla. Nunca más vi una patrulla. Lo que sí vi desde el primer momento fue la torre de Telmex, ¿no? Sí. Entonces uno dice, no, pues aquí podrá Telmex. Ajá, podrá no haber estado, pero Carlos Slim sí te va a cobrar tu navegación por internet, ¿no? En fin, entonces, bueno, claro, regresando a eso. Sí, yo no niego que haya violencia,
pero quiere decir que no es lo único que hay, y yo digo, ni siquiera es lo más importante. Y que para mí lo más importante es que la gente puede transformar un territorio y puede además sacar a sus hijos adelante, ¿no? Porque ya también mucha gente llega y se desarrolla ahí, y sus hijos se convierten, pues no solamente también en obreros, en personas que limpian, en cuidadores, también se convierten en profesionistas, en maestros, en intelectuales, en periodistas, que pues son la generación que va a construir al México de los siguientes 20 o 30 años, ¿no? Fíjate que yo pensé mucho en poder hablar desde un lugar sumamente que a lo mejor puede ser nada más mi alucín, pero me voy a atrever, porque cuando yo leí tu libro y luego lo releo, porque además también debo confesar que mi memoria siempre es difícil para mí, leo y lo olvido. Pero también creo que esto de lo que hablas, de dónde venimos, de toda esta energía transformadora de nuestros papás o de los papás de golondrinas que tratan de sacar adelante a sus hijos para que sean otra cosa, que algunos lo logran y otros no, me parece que también ahí uno se espejea. Es decir, ¿de dónde viene tu interés por estas comunidades, por la gente, por las injusticias, por estas necesidades o por ver esta energía transformadora? ¿Cómo es que la logras mirar? Pues creo que uno es su historia. Es decir, tú cuando me dices 2 horas, esa fue mi historia. Yo llegué a Ecatepec, pero venía de la ciudad, de una calle pavimentada, de un parque en la esquina, de un papá que ahorita vamos a hablar, que también mi paseo dominical era ir por el periódico, por el Excelsior, después por el 1+1 y luego la jornada, muy, muy politizado, ¿no? Y entonces, pues yo hice estos traslados, como toda la gente de Ecatepec. O sea, yo me aventaba 6 horas en el camión, o sea, 6 horas de pérdida de tiempo, porque eran 2 horas a donde trabajaba en Viper para ganarme un varito, y luego 2 horas a Viper, y de Viper, de CU, vete a Acatlán, y son otras 2 horas, y de 2 horas saliendo de Acatlán para Ecatepec. Pero si se inundaba Indios Verdes, pues entonces me aventaba más horas. Es decir, esa es mi historia, pero tú también tuviste una historia que también te conecta de alguna manera. Vives en la ciudad, en un barrio que sí es la Roma, pero finalmente también te descubres en las propias necesidades. Y luego vienes de una familia con Carmen, con el propio Cuauhtémoc, que ahorita vamos a platicar, que también vienen de toda una historia, desde la izquierda, desde la politización, la lectura y demás, pero que por alguna razón logran salir y tú logras ir a la universidad. Es decir, ahí cambia. Hay algo que en tu familia sí hubo, que pudiste ir a la universidad, que a lo mejor Leti no logró, ¿no? Con sus hijas y otras compañeras, que también yo logré. Pero es una línea muy delgada, Emiliano, de lo que viven muchas familias en Ecatepec, a lo que vivimos quizá. ¿Viviste tú o viví yo? Sí, no, me encanta, muchas gracias la pregunta. Mi madre llegó a la colonia Roma porque sus padres eran campesinos, igual expulsados del campo, indígenas, y llegan a la colonia Roma como conserjes de estas privaditas, ¿no? Entonces consiguen trabajo, tienen esta fortuna como de conseguir trabajo en el centro, en un barrio céntrico, que es la colonia Roma. Mi madre se acuerda, pues, la conserjería pues, era un departamentito chiquito, 2 cuartitos, ¿no? Uno donde comían, otro donde dormían. Y claro, eso le permite pues, tener este desarrollo en un lugar muy céntrico. Los años 60, 70 son años de rentas congeladas, entonces eso nos permite quedarnos en la Roma en edificios que se estaban cayendo, ¿no? Luego con el terremoto de 85 mucha gente se fue, alguna más falleció, ¿no? Una cosa fue realmente devastador para estos barrios. Y entonces por eso es que esas cadenas de suertes le permiten a mi mamá, desde muy jovencita, pues, agarrar trabajitos, estudiar, ¿no? Y entrar a la militancia política izquierda, que en ese entonces era una militancia muy distinta a la de ahora,
una militancia muy, muy comprometida y era una militancia revolucionaria, radical, ¿no? O sea, los objetivos eran distintos, era un objetivo de transformación radical de las relaciones sociales del mundo. Ella entra al trotskismo con mi papá y por supuesto que todo esto... Sí, podríamos hablar de que, no exagero, que son de los primeros, sino los primeros de los primeros, no los primeros, pero los primeros, o de los primeros trotskistas en este país. Yo creo que sí. Sí. A lo mejor es la segunda generación, ¿no? Porque hay unos que ya fallecieron del trotskismo en este país, pero sí, quizá muy, muy fundadores. Y también todas esas izquierdas, y de eso me empezó a venir mis recuerdos, pues se metieron a barrios como golondrinas, pero desde los 70 a llevar el proceso revolucionario a los barrios. Entonces ellos llegaron a Ecatepec, pero a otra región, más bien a toda la parte industrial, a Jalostoc. Conocimos, o sea, su mamá y yo tuvimos amigos comunes al final. Exacto. Yo soy como muy bisagra, entonces Exacto. me hallo con él también. Nos hallamos como con muchas generaciones. Entonces hay una gran conexión también con eso, con tu madre que estuvo también en Ecatepec. Yo digo que no hay coincidencias. No hay coincidencias, ¿verdad? Él estaba de chiquito en todas las asambleas, así como hoy ando yo, así él de chiquito. Sí, yo creo que ya cuando no hallaban dónde dejarme con la abuela, con las tías, me llevaban a las asambleas ahí cerca de la vía Morelos, en Naucalpan y en Atizapán, ¿no? Porque era la disputa contra el PRI. O sea, el PRI controlaba de manera muy, muy férrea todos esos barrios y pues le sacaba a la gente, ¿no? Le chupaba. Ahora que andamos hablando de las chinches en todos lados, No, ¿no? Eran como las, también yo tengo como las chinches políticas, chupándole a la gente su energía, su fuerza. Entonces estas izquierdas llegaban pues, a tratar de contrarrestar eso, ¿no? Y sí, tuvieron presencia en un montón de barrios en esos años, sobre todo los 80, ¿no? que crecieron estas izquierdas. Esto fue el trotskismo, pero pues esto lo hicieron todos, lo hizo el maoísmo, lo hizo las izquierdas tradicionales, las izquierdas menos radicales como la gente de Berto Castillo. Ahí, pues, Ismael, el profesor, perdón, Misael Núñez Acosta, ahí en Tutepec también, ¿no? Es increíble. Y lo comentamos también porque el libro tiene una parte sobre golondrinas, pero una historia desde el lugar como hijo de sus padres. Y resulta que este libro es un libro, yo considero muy intimista. O sea, es muy, muy, muy de la vida de Emiliano, hasta sus días, ¿no? De su casa ahora ya en Tepoztlán, sus hijas, su compañera. Es un libro para mí que es una gran revelación que nos comparta toda una parte muy íntima de él, desde la comunidad, la transformación, esta energía transformadora de Ecatepec, desde las mujeres, que me parece que siempre pone por delante y es maravilloso cómo logra él conectar con lo transformado, la energía transformada de las mujeres. Así que léanlo, no se los contamos todos, solamente algunas cosas desde su palabra de Emiliano. A mí me recordó mucho cuando habla su padre de Enrique el Navegante, porque ese es mi padre también, y que sigue siendo el mismo socialista, de esos socialistas que me acuerdo mucho de esta definición de Sánchez Vázquez, de estos socialistas. Así se murió Sánchez Vázquez, un socialista moderado, porque Sánchez Vázquez decía, los radicales despacharon en gobernación con los neoliberales. Ese es el padre que se asemeja tanto a mi padre, y que me encantan estas conexiones, esta politización también que vivimos desde pequeños. Entonces es un libro que a mí también me conecta muchísimo y yo le agradezco. Háblanos de las placas, porque también había un segmento aquí y nos podemos pasar horas, pero también había un segmento de comida que me decían que no sé qué, y de repente eso a mí le digo, no, mejor que nos hable de las placas, porque traían unas quesadillas de la uva que ahorita me voy a echar porque además no he desayunado, vengo desde no sé dónde, y pero hay un mejor lugar, bueno, no un mejor lugar,
Emiliano diría que la uva está en San Cristóbal, que es un lugar muy típico de comida, pero este es como para la clase privilegiada de Catepec, donde vive Catepec, en San Cristóbal. Pero Las Flacas no, Las Flacas es un lugar, una cocina económica del barrio, donde él comía, y que nos diga cuál era su platillo favorito. Yo sí me lo sé. Bueno, yo creo que yo soy muchas gracias por contar la historia de mis papás. Efectivamente, mi papá sigue siendo un militante del trotskismo. Sí. Nunca llegó a gobernación, nunca trabajó en gobernación. No, acuérdate que lo que decía Sánchez Vázquez, tu padre, o sea, siguen siendo marxistas y así se van a morir. Sí. Porque hay unos que no llegaron. Se tronaron en el camino y se fueron a otro lado. Y tu padre lo que dice aquí es, después de 50 años, sigue siendo el mismo. Está anclado en el socialismo, en una gran congruencia, y que eso fue lo que me conectó también con mi padre, que sigue siendo también ese socialista permanente, y que así seguramente morirán. Sí, así como decía el Efraín Huerta, ¿no? Dice, a mis maestros de marxismo no los puedo entender. Unos están en la cárcel y otros están en el poder. Pero nuestros padres no están ahí, pero siguen siendo marxistas, socialistas. Bueno, y las flacas. Yo soy un periodista gastronómico frustrado. A mí lo que me encanta es comer. Soy un gran comelón y espero algún día también aprender a cocinar. Okay. Las Flacas, un lugar, no necesariamente en Golondrinas, pero muy cerquita sobre la Recursos, que es esta avenida maravillosa que para mí es como el Champs-Élysées del norte de Catepec, ¿no? O sea, bueno, deberías ir ahora porque hicieron un parque padrísimo, lineal. Fregón. Llenísimo de lugares riquísimos para comer, de todo tipo de negocios, lo que uno quiera lo encuentra ahí en las Recursos, ¿no? Y este lugar, Las Flacas, uno de sus dueños fundadores, don Carmelo, murió en la pandemia, ¿no? Pero a mí, como ya me conocían, pero me gustaba ir a comer ahí, me daban de los frijoles de la casa, que no eran los que le daban a la gente, sino los que eran ahí para el personal, estaban buenísimos. Y todo lo demás, la barbacoa, ahí todo me gustaba mucho. Y sí, hace falta regresar, ya hace tiempo que no voy a comer allá a Las Flacas. Y sí, regresamos. Hace falta regresar, porque además hay mucha gente que está esperándolo. Yo he podido estar conversando sobre este gran libro, sobre lo que ha hecho Emiliano. Y bueno, yo fui a Las Flacas, me invitaron los frijoles, pero a mí me picaron muchísimo porque casi no como chile. Yo sentí picosos los frijoles ese día, pero pues también ahí estoy siempre. Vamos a Colosio, estoy en todos los territorios. Azucena, tú me has hecho muchas preguntas, te lo agradezco mucho. Ahora yo quiero hacerte algunas preguntas a ti. Me acuerdo de una conversación, tú dijiste algo que se me quedó muy grabado y que además yo lo he repetido en varias entrevistas y presentaciones de mi libro y todo. Tú dijiste, pues así como hay una película que retrata qué sería de Estados Unidos un día sin mexicanos, ¿qué sería de la Ciudad de México un día sin mexiquenses? Sin mexiquenses. ¿Tú cómo ves, Azucena? ¿Qué sería? Se caen, se acabó la ciudad, se acabó la torre más cara de Polanco. A mí alguien me dijo, muy poderoso, el día que no vengan a trabajar aquí en esta torre, nosotros morimos de inanición. Los mexiquenses. Los mexiquenses, ¿no? Y hablaba que hay ecatepenses, de Nezahualcóyotl, de Tecámac. Yo a donde llego, le digo a mi hija, aquí de veras, seguramente trabajan nuestros vecinos de Catepec. Y preguntamos, y es cierto, ¿eh? Sí, esta ciudad, ¿qué haría sin sus maestros, sin sus cuidadoras, cuidadores, sin las personas que nos cuidan de muchos sentidos, ¿no? Claro. Como policías, claro. Pero que trabajan para que esta ciudad funcione. Muchos venimos de allá. Y vienen del Estado de México, ¿no? Pero eso no se ve. ¿No? Ni se reconoce. Ni se reconoce. ¿Cómo es que yo puedo afirmar eso? Hablando toda la vida con los vecinos, y la gran mayoría viene a la ciudad. Entonces, esa gran ciudad que sigue siendo también como el sueño dorado, que como cruzando la frontera puede haber una vida distinta. Entonces, ahí está el gran reto. Y el reto es que no sea un privilegio
venir a la ciudad, o sea que sea un privilegio vivir en nuestros territorios. Claro. Desde allá. Desde allá, ¿no? Así avisoro yo esta gran ciudad, este gran estado. Te quería preguntar en esa misma línea, ¿tú cómo ves Ecatepec en 12 años? Creo que estamos en el tiempo cero, es decir, se acabó. Hay que, a partir de aquí tiene que haber una transformación muy acelerada. Yo escucho a los vecinos que me reclaman y dicen, oye, hasta Chimalhuacán ya prosperó. O sea, no hablar de Iztapalapa, que en 5 años se transformó. Y hablo de Iztapalapa porque es un territorio muy similar en número de habitantes. Hablamos de más o menos 1.600.000, en la complejidad de la falta de agua y complejidades como también en el tema de la seguridad. Por eso hay una gran efervescencia, esta energía transformadora de la que tú hablas, Emiliano, de la que hablaste hoy. Esa energía la siento todos los días, es increíble, no sabes cómo se han llenado de inspiración, de energía, están listos, organizados para levantar este gran municipio, volverlo un territorio posible para la alegría, para vivir, para estar bien. Entonces, no tengo yo más que imaginar en 12 años un municipio con el derecho a vivir y a vivir bien. Azucena, a ver, define Ecatepec en 3 palabras. Esperanza, transformación, amor, mucha vida para un territorio, ya me pasé. ¿Tú cuánto llevas en Ecatepec, Azucena? ¡Wow! Yo llevo avecindada 35 años. Yo soy de la ciudad, me encanta la ciudad, también tengo aquí una parte de mi ombligo, pero Ecatepec es mi convicción, vivo feliz y puede sonar un poco contradictorio, pero para todos los que vivimos, o muchos de los que vivimos en Ecatepec, de verdad, lo veo que no soy la única, somos muchos los que vivimos contentos. Yo vivo contenta con mis vecinos, saliendo, yendo a la tienda, el otro vez fui al condado de Saavedra y dije, qué horror, cuánta pues soledad, me sentí muy sola porque allá hay solo casas y no ves a nadie en la calle. Entonces yo estoy acostumbrada a que salgo y veo a mis vecinos, y en los barrios también, no es que no quiera y no respeto a los del condado, qué bueno que viven ahí, tienen casas muy lindas, pero Ecatepec es mi territorio, es mi patria chica. Puedes ser feliz aunque no tengas permiso. Puedo ser feliz en Ecatepec aunque no tenga permiso. Qué bonito está eso. Puedes ser Benedetti, ¿no? Eso está lindo, muy, muy lindo. Aunque no tenga permiso. Ahí estamos muchísimos. A pesar de, nosotros estamos siempre tratando de estar bien, de estar contentos, y siempre somos una gran comunidad, ¿no? Y reímos y charlamos y lloramos también. Es una ciudad que podrían decir que se sufre. Ecatepec no se vive, se sufre. No, nosotros la vivimos sufriendo, sufrimos viviendo. Así que es parte también de la vida, pero nos sirve como un gran aliciente para transformar. Ecatepec es un municipio donde ha venido en una gran transformación que no has logrado ver, que me parece interesante. En estos últimos 10 años también. Desde el 17 no pierde la izquierda, por ejemplo. Ganó la maestra a pesar del fraude, en el 18 arrasó Andrés Manuel, en el 21 fueron ratificados todos los candidatos, todas las diputaciones, y también en el 23 la maestra Delfina ganó. Es decir, sí hay una gran transformación de conciencia en ese territorio y me parece maravilloso. Las vecinas se ríen cuando les digo que el PRI engañaba al pueblo y ahora el pueblo engaña al PRI. Es genial, porque las vecinas se ríen, se burlan, me encanta ese cinismo fregón de decir, sí es cierto. Yo siempre les digo, a ver, mírenme los ojos, porque cuando yo venga a pedir el voto me van a decir, sí, vamos a votar por usted, porque la gente ha aprendido, porque agarran lo que les dan y votan por quien quieren, y eso me parece maravilloso, y estamos nosotros también en esa misma
condición ahora y eso está bien. Sí, a prueba, ¿no? A fuerza. Y me parece que eso es lo mejor que pudo habernos pasado. Y Ecatepec es mucho más obradorista hoy que muchas de las delegaciones de la propia Ciudad de México. Fíjate cómo ha aumentado el tema de la cultura política y es gracias a todos nuestros antepasados que yo siempre digo, somos nuestra historia, nuestros muertos, porque gracias a ellos se ha gestado una gran transformación de conciencias en Ecatepec, desde la industria, desde tus papás, desde Manuel, que ya no está, desde muchos otros compañeros, desde el profesor Misael Núñez Acosta, desde el Chango, del que ya no hablamos, de este gran ejidatario que también dio su vida y que tiene una gran historia, desde muchos personajes que llegaron desde fuera a generar conciencia, Emiliano. Ahí está, hoy hay cosas que se sembraron y hoy se cosechan. Y hay que seguirlo alimentando porque vienen las demás generaciones y hay que darle. Sí, que sea un territorio donde les dé orgullo a todo el mundo nacer, crecer y vivir. Bueno, ya nos vamos. Fue un episodio de mi podcast muy, muy interesante con Emiliano Ruiz Parra. Estoy muy, muy agradecida con este gran personaje, este gran escritor y este gran ser humano. Muchas gracias, Emiliano. Muchísimas gracias, Azucena. Nada más quisiera decir que Golondrinas se puede conseguir en muchas librerías de la Ciudad de México, en el sótano Gandhi Péndulo. También se puede comprar electrónico en Amazon y en la página de Random House, el audiolibro que yo mismo grabé. ¡Ah, qué bien! Para que me oigan contarlo. Estoy en Twitter como @ruizparra, Instagram @emilianorp11. Y pues ha sido un gran placer estar aquí contigo, conversando sobre Ecatepec, Golondrinas y el futuro. Esperemos que sea un gran recuerdo del futuro. Muy bien, muchas gracias. Ya nos vamos. Gracias, saludos.